Buenos días, estimados amigos. Les habla Luciano Arizmendi, tutor virtual del Centro de Gestión Industrial. Este es el video número 12 y hoy vamos a hablar de hipervínculos y macros. El objetivo principal es crear hipervínculos entre hojas de un libro Excel y programar una pequeña macro para automatizar una tarea de proyección de ventas. En realidad, lo primero que debemos hacer nosotros cuando vamos a programar macros es guardar el libro como libro habilitado para macros. Procedemos a ello. Entonces, archivo, damos clic en la hoja archivo, guardar como, y acá seleccionamos libro de Excel habilitado para macros. En realidad yo ya lo había guardado, pero se selecciona acá, mire. El libro está guardado como libro habilitado para macros, lo podemos volver a guardar y me dice que ya existe, entonces que si deseo reemplazarlo y le digo que sí. A continuación vamos a cumplir con el primer objetivo de este video, que es crear hipervínculos entre dos hojas Excel. Para ello damos doble clic en la hoja 1 y le cambiamos de nombre, la vamos a llamar base de datos. Damos doble clic en la hoja 2 y la vamos a llamar proyección de ventas. Proyección de ventas, listo. Vamos a la base de datos y en este espacio verde vamos a programar el vínculo. Entonces vamos a digitar ahí clic para ir a la proyección de ventas. Enter. Volvemos a colocar el cursor, damos clic con el botón derecho del mouse, clic en hipervínculo y le decimos que cree un vínculo en un lugar de este documento. O sea, de este libro Excel. Estoy en la hoja base de datos, debo ir a la hoja proyección de ventas, le digo aceptar y ya me creó el hipervínculo. Si le damos clic, entonces seguramente ya me va a llevar al hipervínculo. Perfecto. Y ahora vamos a crear aquí un hipervínculo que me regrese a la base de datos. Entonces le digo clic para regresar a la base de datos. Enter, clic con el botón derecho del mouse, hipervínculo, lugar de este documento, base de datos, aceptar. De esta manera hemos cumplido con el primer objetivo de este video, que es crear hipervínculos entre hojas de cálculo, de un libro Excel. Se pueden crear tantos hipervínculos como se quiera para ir a la hoja también deseada. Por lo tanto, no hablaremos más sobre esto porque es un tema muy sencillo. A continuación vamos a programar la macro. Para programar la macro vamos a programar una macro que nos proyecte ventas en función de unos datos históricos. Yo tengo unos años históricos, conozco las ventas históricas y voy a proyectar en función de esos datos históricos, voy a proyectar unas ventas para el futuro. Entonces, para ello coloco el cursor en la celda A1 y voy a la ficha programador. En videos anteriores aprendimos cómo activar esta ficha programador en caso de que no esté activado. Se activa por el menú archivo. Entonces damos clic en programador y le digo grabar macro. A partir de este momento empieza la grabación. El mismo programa me le ha dado el nombre de macro 1, voy a dejar ese nombre, me dice que me la va a guardar en este libro y descripción de la macro. Voy a decirle que esta macro calcula proyección de ventas para 5 años. Aceptar. A partir de este momento ya estamos grabando. Entonces voy a la base de datos, copio los datos, le digo clic en inicio, clic en copiar, voy a proyección de ventas y le doy enter, ya me pegó los datos. Ahora copio el formato, le digo copiar formato, ya me copió el formato,
Aquí le voy a colocar ventas proyectadas, en kilogramos, cierro paréntesis, enter, y agrando un poquito la celda, y esta columna la voy a llamar la columna YP. Para hacer la proyección vamos a utilizar un método estadístico que es el método de los mínimos cuadrados de regresión lineal simple. No se preocupen si no manejan el método, simplemente lo vamos a aplicar acá, y está basado en la ecuación de una recta, y debo calcular los parámetros A, el parámetro B, con fórmulas que ya tiene Excel incorporadas. Pues ya habrá tiempo de aprender estadística para los que no conocen el método. Entonces, por ahora vamos a calcular el parámetro A, que es el punto de intersección de la línea de ventas con el eje Y. Entonces coloco el cursor en la celda correspondiente, voy a las funciones X, busco acá las fórmulas estadísticas, doy clic y esa fórmula estadística se llama intersección. Entonces la busco dentro del listado intersección, le digo aceptar, y entonces me está pidiendo el valor conocido de Y, que son los valores históricos. Me devuelvo, me está pidiendo el valor conocido de X, que también son los históricos. Me devuelvo y le digo aceptar, y ya me calculó el valor de A. Es decir, que en esta ecuación A vale 46. De manera análoga calculo B, que es la pendiente de la línea de ventas. Entonces ya tengo seleccionado fórmulas estadísticas, busco dentro del listado la fórmula que se llama pendiente, le digo aceptar, y entonces me pide el conocido de Y, que es el histórico. Me devuelvo y me pide el conocido de X, que también es el histórico. Aquí las variables son dos, X y Y, solamente que en un caso cuando están solitas son históricas, y cuando están con la P son proyectadas. Ya conozco el valor de A y el valor de B de esta ecuación, y este XP también lo conozco porque son los años proyectados. Yo conocía las ventas y los años históricos de los años 1, 2, 3, 4 y 5, y con base en esos datos voy a proyectar las ventas para los años 6, 7, 8, 9 y 10, de tal manera que ya puedo entrar a programar la fórmula en esta celda porque ya conozco los parámetros. Esta fórmula la vamos a programar. El primer parámetro es A, entonces tomo el A y lo fijo con la tecla F4. ¿Para qué lo fijo? Para que cuando arrastre la fórmula también me considere ese valor en todas las filas. Ahora tomo el valor de B y también lo fijo, F4, y finalmente lo multiplico por el valor de XP. El primer XP será 6 y ya me hizo la proyección. Entonces el último, el año 5, que era histórico, había vendido 160 kilogramos, pues en el año 6 voy a vender 170 según la aplicación del método estadístico, y para los años siguientes estaré vendiendo 206, 242, 278 y 314 kilogramos. De esta manera hemos terminado ya la programación de la macro. Sin embargo, yo puedo hacer que estos datos se almacenen en una nueva hoja e ir guardando todas las proyecciones que yo desee, tantas como quiera. No hay problema, el libro Excel le inserta muchísimas hojas dependiendo de la capacidad de su computador, y en caso de que ya no las necesite, pues simplemente las va borrando y listo, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a guardar esta información de esta hoja que acabamos de calcular en una nueva hoja. Seleccionamos, le decimos copiar, damos clic aquí en insertar hoja, le decimos, pegamos con la tecla enter, y para que podamos visualizar bien la información ampliamos el ancho de las columnas, lo vamos a llevar a un ancho de 25, enter, y ya lo tenemos de 25. Y ahora, para que no se nos confunda el color de la base de datos y el cálculo con los que vamos a guardar, a esto le vamos a colocar color verde con un encabezado verde más oscuro, y de esta manera ya hemos terminado el proceso de guardar la información que calculamos. Sí,
esa información la quiero borrar después, pues elimino la hoja 1 y no hay ningún problema. Si la quiero conservar, la conservo, y al hacer nuevos cálculos el libro insertará automáticamente nuevas hojas, de tal manera que creo que hemos terminado la grabación. Entonces voy a programador nuevamente y le digo detener grabación, y creo que estamos listos. Probemos a ver si la macro quedó funcionando. En la hoja 1 tenemos almacenado el cálculo que hicimos. Ahora vayamos a la base de datos y coloquémosle unos datos diferentes. Coloquémosle, por ejemplo, 30, 60, 120, 240, 480. Le cambiamos en este momento, le acabamos de cambiar las ventas históricas. Vamos al programador, buscamos macros y le decimos ejecutar, y entonces observamos la información. Vea, 30, 60, 120, 240, y aquí tenemos la nueva proyección, los nuevos valores, y nos lo guardó en la hoja número 2. Ahora podemos hacer, por ejemplo, la misma proyección, pero vamos a la base de datos y entonces le colocamos que esto es el año 2001, enter, 2002, enter. Entonces le digo que me arrastre los años 2001 y el primer año proyectado irá a ser el 2006, 2007, enter, arrastro. Y también le puedo decir que me cambie esta información, que sea 5, 10, 20, 40 y 80. Y voy a programador, clic en macros, le digo ejecutar, y observen que ya me cambió los años 2001, 2006, 5, 10, y me almacenó la información. Creo que de esta manera hemos cumplido con el objetivo de este video. Les agradezco la atención prestada. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas. Les deseo un feliz día. Hasta pronto y los espero en el próximo video. Estas proyecciones de ventas son muy útiles para toda la planeación de una empresa o también para formular y evaluar proyectos. Muchas gracias.